oportunidad, este privilegio que nos da de poder estudiar su bella y santa palabra. Gracias a nuestro hermano Manuel por la invitación. Gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que han hecho su tiempo para poder estudiar un poco de la palabra de nuestro Dios. Ya que el hermano Manuel pues ha tenido a bien poder estudiar el libro de Mateo, pues vamos a ir a Mateo capítulo 2, versículo 1 al 23, donde vamos a estar viendo el nacimiento del Rey, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue en la ciudad de Belén, en los días del rey Herodes. Tuvo que huir, regresó, pero a Nazaret. El nacimiento de Jesús fue profetizado desde mucho tiempo antes que esto aconteciera, pero fue en el tiempo que Dios quiso. Dice capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Aunque Dios lo había profetizado, Dios lo hizo en el tiempo que Él había determinado. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús, pues, vivió bajo la ley de Moisés. En Mateo capítulo 2, versículo 1, el relato empieza de esta manera. Mateo capítulo 2, versículo 1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey de Herodes, y aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén. El relato de Mateo empieza con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén de Judea. En el tiempo de que el rey Herodes gobernaba. Y nos relata de que unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿verdad? O preguntando, en Belén de Judea, lugar del nacimiento de David. Si nosotros vamos a primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Primer libro de Samuel, versículo 16, versículo 1, dice la escritura. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. David también era de Belén, era de la ciudad de Belén. Dice Lucas 2, versículo 11. Lucas 2, 11 dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas nos hace ver que Jesús también nació en la ciudad que había nacido David, en la ciudad de David, la ciudad de Belén, que estaba ubicado unos kilómetros al sur de Jerusalén. La escritura dice unos magos. Muchas veces este término fue usado en sentido malo. Nosotros vamos a la escritura y encontramos que este término se usó en un sentido malo. Como por ejemplo en Hechos capítulo 13, versículo 8. Hechos capítulo 13, versículo 8, se nos habla de Elima, el mago. Pero Elima, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Cuando Pablo estaba predicando al procónsul, este Elima estaba interfiriendo, se estaba oponiendo, estaba metiéndose para que el procónsul no oyera el evangelio,
no oyera lo que Pablo estaba predicando. Bueno, y sabemos la historia, qué es lo que le sucedió a este mago. Pero aquí la palabra mago es en un sentido malo, en un sentido que no es correcto en las escrituras. Pero probablemente estos magos eran de los sabios en los secretos de la naturaleza, la astrología y las medicinas. Los magos eran astrólogos del Oriente, pero no en el sentido de la astrología moderna de hoy, de los que conocemos, eh, por ejemplo, los que predicen según los signos zodiacales y esas cosas. No, ellos no eran de eso, no era en ese sentido. Sino en el sentido, por ejemplo, si vamos a Daniel capítulo 1, versículo 4. Daniel capítulo 1, versículo 4. Dice, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara las escrituras y la lengua de los caldeos. Aquí se nos hace ver estos jóvenes que tenían inteligencia en toda rama del saber, dotados de entendimiento, habilidad para discernir. También en también en Daniel capítulo 2, versículo 48, dice el texto, Lucas 2, 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos y le hizo gobernador sobre la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Aquí también encontramos la palabra sabio de Babilonia, que es la misma palabra que también se puede traducir mago. Por eso decíamos que no debemos de confundir la palabra mago en el sentido malo, como la Biblia eh, lo hace ver, sino sabios en entender algunas cosas que podrían pasar sobre el reino, como lo vemos en Daniel 1:4 y Daniel 2:48. En ese sentido, se les llamaba mago o sabios. Mateo no dice cuántos magos vinieron. La idea de 3 magos que trajeron dotes de oro, incienso y mirra, y que eran reyes, y que sus nombres eran Gaspar, Baltasar, Melchor, son ideas falsas de lo que no se contentan con lo que la Escritura dice, con lo que la Biblia dice. Muchas veces se quiere decir o se dice o se quiere imponer que eran 3 magos, que eran 3 magos solamente. Porque bueno, vemos 3 regalos, vemos oro, incienso y mirra. Y entonces se quiere llegar a la conclusión de que eran solo 3. Y si a esos 3 se les ha puesto nombre, como Gaspar, Baltasar y Melchor. Pero cuando vamos a la escritura no nos dice cuántos eran. Mateo solo nos dice que eran magos, pero no nos dice cuántos. No nos dice cuántos eran. No nos dice su nombre tampoco. Por eso no podemos especular sobre lo que la escritura realmente no nos define o no nos aclara. Los nombres de los magos se encuentran en el mismo texto que dice que Eva comió una manzana. Porque lamentablemente, pues muchos dicen o quieren interpretar que el fruto prohibido que comió Eva era una manzana. Y muchos dicen, bueno, Eva comió la manzana. Pero tampoco la Biblia dice que fue el fruto prohibido. La Biblia solo dice que fue fruto prohibido, algo que Dios no les había ordenado que comieran. Pero no nos dice qué fruta era. No sabemos qué fruta es la que comió Eva, la que comió Adán. Pero lamentablemente el hombre siempre quiere inventar
y quiere sacar conclusiones que la Biblia no nos dice y querer inventar algo que la Biblia no nos aclara, no nos da información sobre eso. Y como la Biblia no nos da información de eso, pues tenemos que quedarnos simplemente con lo que la Escritura dice. Porque cuando vamos más allá nos vamos a meter a problemas, porque podemos estar interpretando algo que no es correcto. Podemos estar inventando una mentira y sabemos que la mentira delante de Dios no es correcta, no es buena. Lucas capítulo 2, versículo 1, nos informa un poco más de Mateo. Mateo es directo, Mateo es muy directo y Mateo es muy directo y nos dice solo del nacimiento de Jesús. Directamente nos habla del nacimiento de Jesús. Lucas nos hace ver eh, otras cosas, nos abre un poco más la mente. Dice Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Lucas, hablando del mismo suceso, pero Lucas nos da más información, un poco más de información amplia. Y él empieza que en ese momento, César, Augusto César, eh, comenzó a hacer un censo para todo el mundo habitado. Nos revela que ellos no vivían en Judea, sino que fue César, quería hacer un censo. Porque si nos quedamos, por ejemplo, con el relato de Mateo solamente, podríamos concluir que allí vivía José y María, que vivían en Judea, pero no fue así. Ellos fueron ahí. ¿Por qué? Porque César Augusto hizo un censo y ellos, cumpliendo con las leyes, pues subieron, fueron a Judea. El capítulo 2, versículo 4 de Lucas dice, y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Entonces vemos que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén. No es que ellos vivían allí, sino que ellos subieron porque César Augusto hizo un censo y ellos iban allá a ese censo. Y por eso es que subieron a Judea. No porque vivían allí, sino que hubo un propósito. Aunque César posiblemente estaba haciendo ese edicto para conocer, tal vez, de cuántas personas habitadas o de cuánto ellos gobernaban, posiblemente. Pero Dios estaba utilizando ese propósito para algo, para cumplir una profecía, para que se cumpliese una profecía. Y estando en Judea, se dio el tiempo de su parto. Lucas 2, versículo 6, dice Lucas. Y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplió los días de su alumbramiento. Se cumplió los días de su parto, de que ella tuviera. Ellos fueron y estando ya en la ciudad fue que, bueno, le vinieron los dolores y le vino el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús. Se dio porque se tenía que cumplir la profecía. Miqueas, capítulo 2,
Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice el profeta, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Vemos aquí que se tenía que cumplir una profecía. Y aunque el censo para que Augusto César estaba haciendo, pues él ni sabía lo que pasaba, pero Dios aprovechó esa oportunidad para que pudiera cumplirse una profecía. Porque posiblemente tal vez si no se hubiera dado el censo, pues posiblemente José y María no hubieran subido. ¿A qué iban a subir? Pero ya que se da, Dios está permitiendo eso con un propósito. Y el propósito es que se tenía que cumplir la profecía. Porque el Mesías tenía que nacer en Belén. Si volvemos a Mateo, capítulo 2, versículo 2, el capítulo 1, en el versículo 1 vimos que los magos llegaron preguntando. Y dice el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorar. Bueno, los magos llegan. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de los magos? Adorar. Adorar al rey de los judíos. Ha nacido. Ellos vieron su estrella en el oriente y habían llegado para adorar. Por eso ellos estaban preguntando dónde estaba, porque el propósito de ellos era adorar. Como estudiosos y conocedores de las estrellas, los magos observaron un fenómeno inexplicable en los cielos, que de alguna manera interpretaron como una señal del nacimiento del rey de los judíos. Algo milagroso, algo que no era tan normal. Y que ellos lo siguieron y fueron tras esa estrella, que también le fue revelado por un ángel. En Lucas capítulo 2, versículo 9, si vamos a Lucas capítulo 2, versículo 9, dice Lucas, y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ellos llegaron con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Adorarle, adorar al rey. No fue por curiosidad, no fue porque, bueno, vamos a ver qué es lo que está aconteciendo, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. No, ellos llegaron con un propósito. Y el propósito que ellos llevaban era adorar, porque ellos sabían que nacía un rey, que era un día muy especial, era un día glorioso, porque estaba naciendo el rey de los judíos. Y por eso ellos llegan con ese propósito, adorar a ese rey. Mateo, capítulo 2, versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Al oír que había nacido un bebé, que había de ser rey de los judíos, el rey Herodes se turbó. El rey Herodes tuvo miedo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Herodes tuvo temor? ¿Por qué Herodes se turbó? ¿Qué lo motivó? Cualquier niño así era una amenaza para su agitado dominio. Bueno, nace alguien, pues es un peligro. Es un peligro para mi reinado, aunque es un bebé, pero es un peligro para un reinado. Pensaba que era un rey que venía a pelear y deponer su reino. Posiblemente. Pensó, bueno, pueda que este rey venga a pelear, venga a salvar,
al pueblo de Israel del dominio de los romanos. Y por eso se turbó. Pero Jesús no venía para ser rey de una nación física. Su reino no es de este mundo. Su reino no era de esa categoría. En Juan, capítulo 18, versículo 36, dice Juan 18, 36. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo nada tenía que ver con los reinos terrenales. Nada tenía que ver con el reino que tenía Herodes. No tenía nada que ver. El reino de Jesús era un reino espiritual. No era un reino físico, sino espiritual. Pero eso no lo entendía Herodes. Y lamentablemente los judíos no lo entendieron. No lo entendían y no lo entendieron. Muchos de los discípulos tampoco lo entendieron. Por eso recordamos muchas veces cómo los discípulos andaban peleando, andaban discutiendo. ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a estar a la derecha, a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Él es el rey y nosotros, ¿quién va a ser el segundo? Porque no lo entendieron. Mateo capítulo 2, versículo 4 sigue el relato. Entonces, reuniendo reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Bueno, Herodes estaba turbado, estaba nervioso, estaba temeroso. ¿Y qué hizo Herodes? Bueno, reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo para indagarse, para conocer, para saber dónde había de nacer el Cristo. Comenzó a indagar, a investigar. ¿Dónde era el lugar que tenía que nacer el Cristo? Herodes reunió a los líderes judíos para enterarse acerca de dónde había de nacer el Cristo, dónde había de nacer el Mesías, dónde había de nacer el rey de los judíos. Los principales sacerdotes eran el sumo sacerdote y sus hijos. Los escribas del pueblo eran expertos en la ley de Moisés. Perseveraban y enseñaban la ley y servían como jueces en el Sanedrín. Bien. Herodes quiere saber y llama para investigar, para saber dónde había de nacer el niño, dónde había de nacer el rey, dónde había de nacer el Cristo. En Mateo capítulo 5, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice el texto. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Bueno, las escrituras. Ellos conocían las escrituras. Ellos conocían la profecía. Y ellos rápidamente, como conocían las escrituras, ellos dijeron, en Belén de Judea. Así está escrito por el profeta. Por eso ahora cuando ya vemos el relato que Lucas nos hace ver, ¿por qué habían ido a Judea? Bueno, por el censo. Pero eso estaba cumpliendo un propósito de Dios. Estaba cumpliendo una profecía de las escrituras. Porque debía de nacer en Belén de Judea. Eso es lo que decía la profecía, como mirábamos en Miqueas. Allí tenía que nacer y se tenía que cumplir. Porque si no se cumplía, entonces las escrituras no tendrían sentido. Las escrituras no fueran una realidad. Pero se tenía que cumplir lo que los profetas habían dicho. Versículo 6. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más
pequeña entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a su pueblo Israel. Es lo que decía la profecía. Y en ese momento se estaba cumpliendo esa profecía. Allí se estaba cumpliendo. Y ellos sabían la escritura y le dijeron a Herodes en Belén de Judea, porque la profecía lo decía. Y ahí se está cumpliendo. Ahí se estaba cumpliendo esa profecía. Estos sacerdotes y escribas le citaron inmediatamente, como mirábamos, Miqueas, capítulo 2, capítulo 5, versículo 2. La profecía. La profecía que decía que en Belén tenía que nacer el Cristo. En Belén tenía que nacer el Rey. Y ahora, muchos años después de esta profecía, se está cumpliendo en Mateo. Se está cumpliendo en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos hacen hincapié en las Escrituras, no en supersticiones, no en mitos, no en cuentos, sino en las Escrituras, en la profecía. La profecía identificaba a Belén de Judea como el lugar de nacimiento del rey. El texto de la profecía en Miqueas llama a la ciudad Belén Efrata, por cuanto había en Palestina más de una ciudad llamada Belén. Esta identifica a la del distrito de Efrata, dentro de los límites triviales de Judá. Bueno, como en muchas partes de distintos países, hay muchas ciudades o muchos pueblos que tienen los mismos nombres. Igual pasaba con Judea. O la profecía decía Belén, Belén Efrata, de la provincia de Efrata, dentro de los límites triviales de Judá. En Mateo capítulo 2, versículos 7 y 8. Mateo capítulo 2, versículos 7 y 8. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercionó con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Bueno, Herodes está turbado. Herodes está nervioso. Y él se quiere cerciorar. Indagó dónde es. Ya cuando él supo dónde es que tenía que nacer, entonces se indagó con los magos en secreto. Fue algo secreto. Los llamó aparte. Y quiso cerciorarse con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. ¿Cuándo fue que se les apareció la estrella? Estaba turbado. Quería saber en qué lugar estaba él, en qué casa estaba él, dónde estaba. Versículo 8. Versículo 8 dice el versículo 8, dijo, y enviándolos a Belén dijo, y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme, para que yo también vaya. Bueno, ahora que Herodes sabes, ahora Herodes sabes dónde es que tiene que nacer el niño, él les dice, vayan a Belén, allí es, vayan, búsquenlo con diligencia, y cuando le encuentren, avísenme, infórmenme, para que yo también vaya y le adore. Para encubrir sus verdaderas intenciones, envió a los magos en sus averiguaciones y les pidió que le diesen cuenta de sus hallazgos. No para adorar, eso era una mentira. Él no no quería adorar, ni iba a ir a adorar a este rey, sino para matarlo. Versículo 9. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba él. Al emprender el camino, los magos
La estrella que habían visto en el oriente volvió a aparecer cuando ellos salieron de donde Herodes. Bueno, dice que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño, donde estaba Jesús. Esto indica que la estrella no los había conducido todo el camino desde el oriente, pero ahora sí que los condujo hasta la casa donde estaba él. Bueno, la estrella los guió hasta cierto lugar. Parece que cuando ya entraron donde Herodes, pues ya no la seguían viendo. Pero cuando ellos volvieron a salir, volvieron a ver a la estrella. Y esa estrella ahora les guía, los lleva hasta donde estaba el niño, a la casa donde había nacido. Versículo 10. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Cuando ellos volvieron a ver la estrella en el cielo, ellos volvieron a alegrarse. Ellos se contentaron de ver la estrella, porque ella era la que los iba a guiar hasta donde estaba el rey. Porque ellos los iba a llevar donde estaba el niño directamente, donde estaba el rey, donde se encontraba. Versículo 11 dice, entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abrieron sus tesoros, les presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Entrando a la casa. Dice entrando en la casa. Pero no era la casa de José y María. Ellos no vivían allí. Ellos no tenían casa allí. Ellos habían llegado por un censo. Lucas nos hace ver algo. Lucas 2:16. En Lucas 2:16 dice, fueron a toda prisa y hallaron a María, José y al niño acostado en el pesebre. ¿Dónde estaba Jesús? En un pesebre. Muchos creen que José y María no tenían dinero ni para preparar la venida de su hijo Jesús. Posiblemente muchos pensamos de que José y María ni estaban preparados para el nacimiento de Jesús. Pero no es cierto eso. No es cierto. No era su casa. Recordemos que ellos estaban en otra ciudad. No estaban en su casa. No se halló lugar en el mesón. Lucas capítulo 2, versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué era un mesón? La palabra hebrea se aplica a cualquier lugar donde se pasa la noche, tenga o no tenga protección o abrigo. Se traduce por mesón, posada, alojar, etc. El mundo antiguo no conocía los hoteles en sentidos modernos y las casas de huésped diferían considerablemente de las de nuestros días. Las caravanas, palacios para caravanas, posadas para caravanas comunes en el cercano oriente eran meros abrigos para las bestias y los hombres alrededor de un patio que tenía un pozo y un manantial. Si había habitaciones, estas no tenían muebles. Los viajeros dormían sobre sus propias esteras o cepas o ropas y traían su comida. Belén estaba abarrotada cuando llegaron, porque recordemos que mucha gente había ido para el censo de Augusto César. El único lugar que pudieron encontrar donde quedarse fue en un establo de un mesón, porque no habían habitación. Posiblemente ya llegaron muy tarde y ya todas las habitaciones estaban ocupadas. Es como, por ejemplo, si nosotros hemos visto cuando
Se hacen las Olimpiadas. Cuando se hacen las Olimpiadas en un determinado país, va mucho turista, va mucha gente, van muchos deportistas y los hoteles no dan abasto muchas veces. Es casi similar en este momento. Mucha gente había subido para el censo y en ese momento fue el momento que dio a luz. Por ejemplo, el samaritano llegó al hombre golpeado al mesón. En Lucas capítulo 10, versículo 34, dice Lucas 10:34. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgura, le llevó a un mesón y cuidó de él. Entonces vemos aquí que no era la casa de José y María. Ellos habían subido para cumplir y censarse. Y ahí se dio el momento de dar a luz. Y no hallaron, pero ni un cuarto para hospedarse. Tuvieron que quedarse. Normalmente se habría hecho mención primero de la madre y luego de su niño. Pero este niño es singular y debe recibir el primer puesto. Los magos adoraron a Jesús, no a María ni a José. Porque solo a Dios hay que adorar. En Mateo capítulo 4, versículo 10. Mateo 4:10. Dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Satanás estaba pidiendo a Jesús que le adorara, pero Jesús sabía que solo a uno hay que adorar y ese es Dios. No podemos adorar a nadie más. Ni los ángeles reciben adoración. Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando Juan se arrodilló y quiso adorar al ángel, el ángel le dijo que no hiciera eso, que solo a Dios se debe de adorar. Apocalipsis 22, versículo 8 y 9 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Versículo 9 dice, y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Tanto el ángel, tanto los ángeles mandaron a Juan que adorara a Dios. Ellos no son objetos de adoración. Vemos aquí que la adoración a María o cualquier otra persona es tradición del hombre, no mandamientos de Dios. Los magos llegaron a qué? Adorar al rey, adorar al niño. No llegaron y se postraron ante María. No llegaron y se postraron ante José. Llegaron y adoraron al rey. Adoraron al niño. No a nadie más, porque solo a Dios debemos de adorar. Ni María ni nadie que no fuera Dios debe recibir adoración. Solamente a Dios es el que tenemos que adorar. Solo ante Dios es que tenemos que arrodillar. Jesús es quien merece nuestra alabanza y adoración. No María, ni José, ni ninguna otra persona. Los tesoros, regalos que trajeron hablaban elocuentemente de quién era el que le dio. Imagínense, oro, incienso, de adoración y mirra. La Biblia no habla nada de lo que estos regalos
representaba. Algunos quieren interpretar cada regalo, pero es solo suposición, nada más. Porque no nos dice qué representaba el oro. No nos dice qué es lo que representaba el incienso. No nos dice qué es lo que representaba la mirra. Pero siempre hay quienes quieren interpretar cada palabra. Por ejemplo, hay quienes interpretan que el oro era símbolo de deidad y gloria. Habla de la perfección resplandeciente de su divina persona. Muchos quieren interpretar de esa manera que el oro simbolizaba la deidad y gloria y la perfección resplandeciente de Jesús. El incienso es un ungüento perfume. Sugiere la fragancia de la vida de perfección sin pecado, según algunos la quieren interpretar de esa manera. La mirra es una hierba amarga, presagia los sufrimientos que él iba a padecer al llevar los pecados del mundo. Y así podemos seguir mencionando quienes quieren interpretar cada regalo. Pero la Biblia no nos dice nada de lo que representaba. Simplemente nos dice que le llevaron regalo. Lo que simbolizaba no se nos dice. Y especular sobre eso, pues, es ir más allá de lo que está escrito. Los que visitaban a los reyes les llevaban presentes, les llevaban regalos. Por ejemplo, Primera de Reyes 10, versículo 2. Primera de Reyes 10, 2. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. La reina de Saba, cuando oyó de la fama de Salomón, ella quiso ir y fue. Y le llevaba camellos cargados de especies y gran cantidad de oro y piedras preciosas para dársela al rey Salomón. Salmo 72, versículo 10. Salmo 72, 10. Los reyes de Tarsis y de la isla traían presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrezcan. Era una costumbre de que el que visitaba al rey tenía que llevarle presentes. Isaías 60, versículo 6. Isaías 66 dice, una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos los de Saba vendrán, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Estos presentes valían mucho dinero, eran de mucho valor. En Mateo, capítulo 26, versículo 7. Mateo 26, 7 dice, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Bueno, este relato nos presenta. Esta mujer se acercó a Jesús con un frasco de alabastro muy costoso. Juan 12, versículo 3. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se lo secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. María había traído una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho dinero. El dar es una vital y necesaria parte de la adoración. Los que adoran a Cristo dan. La adoración verdadera simplemente no existe aparte del sacrificio. Algunos han sugerido que estos tesoros fueron muy útiles para la familia de José, para su viaje a Egipto y su estancia ahí. Dicen algunos que esto es ajeno a la narración de Mateo, que no cabe en la interpretación del texto.
Es cierto que Mateo no dice nada al respecto, pero los viajes y la vida por algún tiempo en una tierra extranjera cuestan mucho dinero. Es gasto. No es malo observar que Dios siempre provee para los suyos. En tercera de Juan, versículos 5 al 7, dice: amado, fiel, procedes en todo lo que haces a favor de los hermanos, y más aún cuando son forasteros. Versículo 6. En presencia de la iglesia, ellos han dado testimonio de tu amor. Si los encaminas como es digno de Dios, harás bien. Porque partieron por amor del nombre sin tomar nada de los gentiles. Versículo 8. Por lo tanto, nosotros debemos sostener a los tales para que seamos colaboradores en la verdad. Lo que fuera, vemos que Dios nunca desampara, ni nos desamparará. Posiblemente estos regalos ayudaron para que José y María pudieran estar ahí. Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice el escritor a los hebreos: sea vuestro carácter sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Así que, hermanos, vemos que Dios nunca nos deja. Y Dios no dejó ni a María, ni a José, ni a Jesús. Habían llegado allí por un edicto. Ahora que su hijo ha nacido allí, no están solos. Y después, si Dios lo permite, vamos a ver que tuvieron que ir a otro lugar. Imaginemos, a un lugar donde no tenían casa, no tenían familia. ¿Cómo iban a vivir? ¿Cómo iban a subsistir? Posiblemente esos regalos ayudaron para ese propósito. Esperando, hermanos, hasta este momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, si Dios lo permite, si Dios nos presta la vida, el próximo sábado seguiríamos con este relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.